Bien, amigos, saludos, bienvenidos a una edición más de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por la sintonía, como de costumbre, y sugerirle que se suscriban. Estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores. Yo creo que es una cifra agradable. Yo no tengo mucho conocimiento del tema, pero debe de ser agradable. Olvídense del tema de los suscriptores, pero vamos a llegar poco a poco. Den like, compartan, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, a Genesis, patrocinador principal de este espacio, entre otros más. En el día de hoy, ya ustedes vieron el título, nos complace tener a un colega sentado acá para nosotros conversar, no solamente de deporte, sino de su vida. Un hombre que ha pasado más de la mitad de su vida en el Estadio Cibao en muchas ocasiones, que tiene que ser el comentarista que debutó más joven en una cadena, sobre todo en una cadena tan importante como la de Águilas Cibaeñas, que ha tenido la oportunidad, las cadenas como ESPN y Fox, de tener su talento, y que para mí, y yo creo que para muchos, es el mejor comentarista de América Latina de béisbol. Yo no me voy a limitar a República Dominicana, yo lo voy a colocar y a englobar en América Latina, porque yo he consumido béisbol de América Latina, he escuchado otros, y yo creo que Kevin sigue siendo el mejor. Con nosotros en el día de hoy, el hijo de Denis Cabral, Kevin Cabral. Señor, hombre. Seguro, Kevin. Wow. Saludos, muchachos, ¿no? Con esa presentación, poco que decir. Muchas gracias, Ricardo. Muy agradecido de tu valoración y feliz de estar con ustedes. Yo soy un fan de Abriendo el Podcast. He visto prácticamente todos los episodios, así que para mí es un honor estar con ustedes. Para nosotros es un honor inmenso. Yo le decía a Kevin ayer, Kevin, tú eres un caballero santiagués. Un caballero de los 30 de Santiago, ¿verdad? Kevin toda la vida se ha mantenido ahí. Yo tengo, desde que estoy viendo pelota, estoy viendo a Kevin. ¿En qué año debuta Kevin en la cadena de las Águilas? 1986. Yo nací en 86. Pero oye, lo mejor. Oye bien, yo nací 9 de septiembre del 86 y Kevin debuta en octubre del 86. ¿Con cuántos años debuta Kevin Cabral? 18 años. Ese es el tema. Yo no creo, no lo sé, que haya existido una persona que comente una cadena de béisbol invernal con 18 años. Me imagino que tú tienes el dato, imagino que tú debes ser más joven, Kevin. Nunca lo he investigado, pero la verdad es que yendo hacia atrás y lo que ha pasado después, creo que sí, por lo menos que yo recuerde, nadie ha llegado tan joven, ha tenido esa oportunidad, porque es un asunto a veces de oportunidad, de llegar a una cadena de la Liga Dominicana. Oye, y repítelo por favor, no es América Latina, es el mejor comentarista de béisbol de habla hispana en el mundo. Oh, Dios, no. Bueno, de lo que yo he consumido. América no se juega, nadie habla de en Europa España, no juegan, pero no creo que haya comentaristas porque usualmente ahí lo que se hace es mejor. Otros deportes. Oye, el mejor comentarista de habla hispana es ese caballero que está ahí. El mejor. O sea que el tema de la pelota de invierno aquí en República Dominicana, ecuánime, afable, para el que comenta es como un techo. Y usualmente la gente asume eso luego de los 30 años, cuando tiene cierto expertise. Pero a Kevin le pasó. ¿Cómo llega la oportunidad con 18 años? Porque el que tiene 18 años acaba de salir del colegio. Correcto, ¿no? Y se está iniciando en los medios, que era básicamente mi caso. Mira, en la primavera de 1986, Juanchi Sánchez, que fue una persona muy importante en mi carrera y que me conocía desde niño porque su padre, el ingeniero Juan Sánchez Correa, y mi papá eran muy amigos, inclusive llegaron a hacer un programa juntos que se llamó La Mesa Redonda del Deporte en Santiago. Juanchi y yo nos encontramos en un lugar y él me dice que si a mí me interesaría transmitir béisbol de grandes ligas. Estamos hablando de la primavera de 1986. Él tenía una cadena que era muy popular en Santiago del Cibao que se llamaba Circuito del Cibao. Yo le digo, bueno, sí, me gustaría intentarlo. Y a raíz de esa conversación, yo llego al Circuito del Cibao y comienzo a transmitir grandes ligas en 1986. Esa fue mi primera temporada. Había hecho algunos pininos en los medios, pero vamos a decir que ese fue el primer compromiso importante en la comunicación. Y al transcurrir esa temporada, a Juanchi le gustó el trabajo y de alguna manera desde esa época tenía cierta incidencia en las Águilas. Y siempre se lo digo a Kilvio, su papá, don Tito Hernández, que era para entonces presidente de las Águilas, también es una persona muy importante en mi carrera porque fue quien aprobó que un muchacho de 18 años tuviera esa oportunidad. Que en esa época no había forma. Era muy difícil. Las Águilas venían de la gran cadena de la calidad, en realidad. O sea, eso hasta
poco tiempo antes de yo ingresar, la gran cadena de la calidad hacía los Juegos de las Águilas. Es más, cuando yo comienzo a hacer televisión, todavía Lilín Díaz y Freddy Mondesi eran narrador y locutor comercial, respectivamente, de la transmisión radial de las Águilas. Okay. Entonces, era algo que no se veía. Pienso que de alguna manera el vínculo con mi padre, el hecho de que él había hecho ese trabajo, como que entendieron, bueno, algo debe haber heredado este muchacho. Vamos a darle la oportunidad. Y así comenzó mi historia con las Águilas. Y desde los 18 hasta hoy que Kevin tiene, 55. o sea, tú tienes en las Águilas 37 Ibaeñas años, 37 años de edad, que Yo es cumplo 37 en septiembre. La edad de bien. Y tú veas. 37 años, de manera ininterrumpida con las Águilas. De manera ininterrumpida. No ha habido un torneo que Kevin diga, no voy, o estoy de viaje, o no, nunca. Nunca. Y obviamente que hace unos años ya también vinculado al tema de operaciones de béisbol. Correcto, desde hace aproximadamente 10 años ya vinculado a la parte de operaciones de béisbol. Kevin es santiaguero. El que es santiaguero y le gusta el béisbol, por default, es apasionado de las Águilas Ibaeñas. Quiero imaginarme, Kevin, que en tus inicios y un trecho largo de la carrera, lo más difícil para ti fue tratar de lidiar con el fanatismo y el comentarista. Sí, en realidad sí, porque el tema es que todo el que llega a ser comentarista de béisbol fue fanático, ¿verdad? Porque tú comienzas por ahí. Y en mi caso, un fanático apasionado desde los, 7, 8 años. Y entonces eso se contraponía con el hecho de que yo crecí escuchando a Johnny Naranjo, a Jorgito Burnigal, a Tomás Troncoso, una serie de comentaristas. En realidad fue una época de oro por la calidad de los comentaristas y narradores de esa época, la que uno creció escuchando. Y la objetividad era una cualidad importante de ese grupo y tú querías emular eso. Entonces, sí, la realidad es que ya llega un momento que yo creo que uno como profesional, yo le digo a la gente que me pregunta cómo es que lo hace, digo, bueno, yo creo que cuando uno entra a la cabina, tú te pones como un chip. Y en realidad el juego se ve de otra forma y ustedes que han hecho el trabajo lo saben. A veces uno hasta menos estrés adquiere cuando está transmitiendo que cuando lo está viendo como fanático. Eso te iba a decir. A veces no, siempre. Siempre, sí, es así. Sí, porque tú como que switcheas. Sí, exacto. Entonces, yo te diría que muy al principio fue difícil, pero ya después uno crea una costumbre. Pero extraña controles, se molesta. Si yo llamo ahora mismo a tu señora esposa o una de tus hijas, ¿me pueden confirmar que Kevin ha cogido pique cuando las Águilas están jugando en la ruta? Oh, pero claro que sí. Probablemente te van a decir que hay días que no pueden estar conmigo. Que te molesta tanto que tú que dices, me voy para allá arriba, me voy para acá, voy para allá. Sí. Quédate tú solo. Claro. Sí, porque ese fanático está ahí y no podemos negar eso. O sea, tú nunca vas a ser imparcial. Tú lo que buscas es la objetividad. Claro. Y cuando, como dice Ricardo, yo eso lo puedo confirmar, es completamente diferente cuando tú estás transmitiendo que cuando estás en la casa. Porque ahí sale el fanático y definitivamente tú, o sea, tienes más estrés viéndolo como fanático que cuando estás transmitiendo. Para mí, por lo menos, es una experiencia completamente diferente y me estreso muchísimo menos cuando estoy trabajando. Tú sabes que esta es una conversación que yo lo quería decir al principio. Kevin, nosotros relajamos y chichamos y para mí es tú el mejor comunicador de deporte que tiene este país. Muchas gracias. Lo digo porque lo decía relajando, pero es la realidad. Tú eres un tipo ecuánime, es afable, no te sobresaltas, lineal en todo momento y haces una doble función ahora en la cadena de las Águilas. Kevin narra y también comenta. Hace el switch en el quinto, entrega la narración a Santana y arranca a comentar. Tú dices, wow. O sea, ¿cuántos tipos en este país lo hacen? Si se fijan, nadie más. Creo que José Antonio y Michelle hacen una doble función de comentar y narrar. Hay un día que José narra y el otro comenta y Michelle narra y José. Y Carlos José en su momento lo hizo también. Pero a ti te tocó fue por obligación, Kevin. No por obligación. Digamos que eso... Mira, en realidad yo comencé a narrar en la época del circuito del Cibao en Grandes Ligas. Yo adquirí cierta experiencia
ahí. Ujú. Y después, cuando viene el proyecto ESPN Deportes para la Liga Dominicana, ESPN lo que estaba buscando era una persona que hiciera la narración, lo que lo llaman el play-by-play. Ujú. Y entonces se presentó esa oportunidad. Recuerdo que Ahí estaban Carlos José, Don Juan Marichal y tú. es correcto. Y recuerdo que un día hubo un partido de CDN, o sea, un partido de Grandes Ligas, un día cualquiera, de la temporada de 2004, que Carlos José y yo estábamos haciendo ese partido juntos. Yo estaba narrando, le estaba comentando. Y a los ejecutivos de ESPN les gustó ese partido y entonces me llamaron para que hiciera la narración. Entonces lo hice por casi 10 años con ESPN y para esa época comencé a hacerlo con las Águilas y fue una iniciativa del propio Juanchi Sánchez que un día me dijo, yo quiero que tú hagas, aparte de los comentarios, algo de narración. Y recuerdo que me dijo, hay tantos comerciales en la transmisión de televisión que yo quisiera escucharte más. Entonces, para lograr eso, quisiera que narraras por lo menos en algunos partidos. Eso Oye, es. Oye, qué buena idea. Porque cuando hay tantas menciones, el comentarista tiene menos tiempo para hablar. Exacto. Pero el narrador siempre tiene tiempo para narrar. Exacto. Pero a ti te gusta narrar, Kevin, porque yo sí te gusta. Me gusta, sí, yo lo disfruto. ¿Y a qué te apasiona más? Comentar. Te lo digo porque yo me acostumbré a oír al Kevin comentarista. Sí. Porque yo creo que los criterios y la capacidad analítica que tiene Kevin no es que se pierde narrando, porque el que narra usualmente no analiza. Simplemente te dice lo que pasa. El que te dice lo que pasó es el comentarista. Entonces yo creo que yo pierdo un poquito a Kevin si narra, porque me agrada, a mí Espera el me quinto. agrada más comentar. Espera el quinto y ahí él va a Yo lo oigo contar. los dos, lo que pasa es que me agrada más. Ah. Sí, es como que tú me dices, ¿qué te gusta más, Luis Miguel de Ranchera o Luis O Luis Miguel de Miguel de Molina? Exacto. Entonces tú dices, me gustan los dos. Él le pero me volea. gusta más. Exactamente. Exacto. Y creo que la gente se disfruta más el Kevin comentarista también. Creo que sí, y creo que hay una costumbre mayor de la gente de escucharme como comentarista porque tengo más tiempo haciéndolo. Pero la realidad es que vamos a decir que la dualidad viene de ahí y te puedo decir que lo que tú estás diciendo lo he escuchado de otras personas que me dicen, bueno, está bien, pero me gusta más cuando estás comentando. Sí, sí. Tú sabes que Kevin es ingeniero, ¿verdad? Ingeniero civil. Ingeniero civil de profesión. Eso lo sabe poca gente. Poca gente de Santiago, me imagino que lo sabe mucha gente. Sí, probablemente. Pero del país que te sigue, no creo que haya mucha gente que lo sabe. Sí, y es un tipo que tiene doble función. O sea, trabaja en la comunicación, pero trabajas de manera habitual en una empresa. Tienes más de... ¿Cuántos años tú tienes trabajando en esa empresa de Zona Franca? Desde finales de los 90. Wow. Sí. ¿Cómo es que tú tienes la capacidad de poder mantenerte tan actualizado en el día a día, en la historia? Porque tú eres un investigador también, que esa es otra. O sea, no es solamente que se sienta a dar resultados, es que es un investigador, un historiador de la pelota dominicana y del béisbol de Grandes Ligas. Y también trabajar un horario laboral como todos nosotros los mortales. O sea, se hace difícil esa combinación de trabajar y también tener que estar al día y estudiar y dar opinión. Ese hombre es jefe. Ahora es jefe y es millonario ahora. No, ¿Qué va? deja eso el dinero, deja eso el dinero. Este país está complicado. Esto está difícil. Oye, no es que es mentira, pero déjalo. También es verdad. Es que he visto las vacaciones de Kevin en las Islas Canarias, en No, Grecia. No. No, bueno. En Canarias no, Está bien, en otros lados del mundo. En Grecia sí. Tampoco. Pero ¿cómo tú combinas eso? O sea, porque la gente ahora lo ve muy fácil. La gente quiere estar metida en YouTube. O tú te metes a ver los chismes de farándula en el trabajo y también a investigar. No. Ah, ok. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que la mejor explicación es que el béisbol es una pasión para mí. Entonces, mi tiempo libre normalmente se emplea en eso. Ok. Yo en realidad tengo un trabajo que es bastante absorbente, que no me deja mucho tiempo para hacer otras cosas en ese horario. Además, no es correcto. Exacto. Entonces, la realidad es que yo en mi tiempo libre, en las noches, ¿qué es lo que uno hace? Ver béisbol, leer de béisbol. Siempre me he mantenido leyendo. Es una costumbre que hice desde niño. Y leyendo sobre ese tema, porque de nuevo, para mí es una pasión. Y yo creo que
el secreto de poder hacer ambas cosas, porque obviamente se emplea mucho tiempo. Primero, una familia que comprende. Y segundo, que no es algo, el béisbol no es algo que yo hago porque tengo un compromiso de hacerlo. Lo hago porque me gusta, es una pasión. Y tengo la suerte de que puedo estar en los medios y compartir lo que he aprendido. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces creo que ese es el secreto de poder compartir las dos cosas. A ti te ha tocado trabajar con las Águilas Ibaeñas, con diferentes colegas y diferentes narradores. Pero la gente ha asumido yo creo que muy agradable, no solo los aguiluchos, el fanático de béisbol, la pareja Santana Martínez-Kevin Cabral. Y yo imagino que ustedes lo saben eso. Complicado para un comentarista decir cuál es el favorito, pero es el con el que tú te sientes más cómodo trabajando. Mira, es un asunto, pienso que de empatía, pero también de química y de conocerse. Yo te diría que los dos narradores con los que yo me siento más cómodo es Santana y Mendy, son los dos que tengo en las Águilas. Y es por un tema de que somos amigos, somos hermanos. Con Mendy quizás es una relación padre e hijo en muchos momentos. Y yo creo que nos conocemos muy bien, Santana y yo nos conocemos muy bien. Inclusive durante un periodo tuvimos un programa juntos. Mendy y yo tenemos, ¿qué? 3 décadas compartiendo juntos. Entonces, uno sabe cuáles son los momentos cuándo hay que darle su espacio, cuándo tú puedes entrar y viceversa. Entonces, además de que son, para mí, 2 de los mejores narradores de habla hispana de béisbol, el hecho de que tenemos ese tiempo juntos y de que tenemos química, que tenemos empatía, somos amigos fuera de la cabina, hace las cosas más fáciles. Entonces yo te diría que es un empate entre ellos dos, entre Mendy y Santana. Y creo percibir también de que aparte de que tienen muchos años trabajando, son personas llevaderas. Por ejemplo, Santana Martínez, uno tiene la oportunidad de compartir con él y se ve un tipo muy ligero. Claro que sí. Y eso tiene que ver. Kevin también. Don Mendy, no he tenido la oportunidad de tratarlo tanto. No sé cuál es su temperamento. Creo que es un tipo que tiene más temperamento, ¿verdad? No. Pero debe ser llevadero también. Claro. Eso influye. Claro. Y de los mejores momentos, y esto ustedes lo saben, de los mejores momentos de esos grupos ocurren antes de los partidos. Sí, por supuesto. Fuera de cámara. Entonces, en ese grupo que nosotros tenemos en Águilas, tenemos mucho tiempo juntos y hay, más que compañeros, hay una hermandad. Y eso incluye a Santana, Mendy, Andrés García, el locutor comercial, Rolling, Juan Santiler. O sea, todos los que estamos ahí, por encima de todo, somos buenos amigos. Nos llevamos muy bien. Y la realidad es que yo creo que eso, de alguna manera, se lleva al trabajo y el fanático lo percibe. Que yo estoy comentando con Santana y Santana está narrando conmigo, pero además de que estamos haciendo un trabajo, estamos disfrutando ese tiempo juntos. Yo creo que las Águilas sí tienen algo, y esto va para todo Santiago. Las Águilas mantienen ese mismo personal durante años y décadas. O sea, tú sabes que tú vas a encontrarte con aguiluchos que tienen años en eso. O sea, las inclusiones en las Águilas son bien limitadas. Santiler, que es de los últimos que ha entrado, sí. Y Rolling Jr., que hace las veces del prejuego, ¿verdad? Y el postjuego. Correcto. Que por cierto, con Santiler también haces una gran mutual en el programa de deportes que por años ya les conecta. Sí. Incluso Santiler dice mucha gente que se parece mucho a Kevin. Es que tiene el mismo estilo, es una seda. Por cierto, es un gran profesional. Súper profesional. Y es un gran profesional, y yo no sé si lo han visto, me imagino que sí, trabajar en el baloncesto, muy bueno en baloncesto. Durísimo. Y como persona, una estrella. Sí, está como cortado con la misma tijera. Ligero. Los capitaleños andan caruces toditos ustedes, los comunicadores. Sí. Porque yo te voy a hacer una... ¿Menciono nombre? Menciono que vi nombre de algunos caruces. Oye, Santiago da gusto llegar. Siempre andan bien afables todos. De verdad. Las Águilas son las Águilas. Esa es la realidad. ¿Tú quieres venir a enfriarte con los aguiluchos? No, enfriarme no. Es que digo las cosas como son. Es por leyenda. O dilo Carú. Oye, ¿tú quieres venir a enfriarte porque tú vas a ser leyenda allá? Parte de. Oye, pero dilo Carú, de aquí a la capital. Usualmente. No, todito no, como todito. Oye, la gente de pueblo es más receptiva. Sí. Y más calurosa que el capitaleño. Sí. O que el citadino.
Eso es así. Eso pasa en todos los lados. Yo tengo que confesar algo con Kevin. ¿Qué? Kevin, tú me vas a excusar. Ten cuidado. Bien. Kevin, tú lo ves antes del juego, antes de tener un micrófono en la mano y hablar con su I, ¿es o no? Sí. Claro, hay momentos, si estoy hablando de manera coloquial, se van a Sale salir. su Ricardo. Se van a salir. Sale su Ricardo. Se van a salir. Pero si se puso el micrófono, es un tipo. No, si tú no sabes que es santiaguero, tú no sabes, tú dices no es santiaguero. Y a mí me encanta eso. Porque ustedes son muy auténticos, muy originales, no quieren venderse. Por eso es que el santiaguero tiene otra cosa. La gente no podría vivir en Santiago de noche. La gente de pueblo, vuelvo y te digo. Totalmente. Hay una derrota de las Águilas, Kevin, que te ha marcado en el momento que tú te acuerdes, que tú digas, esa noche yo no dormí, o esa noche llegué a mi casa a matarle, o esa noche no me pude. Una en específico. ¿Y por qué tú Tú hablas de sabes que derrota y sí. no de victoria? Porque hay muchas que vamos a hablar de esas. Ah, Sí, 2002, Andy Abad. Sí. Yo creo que para la mayoría de los aguiluchos contemporáneos, ese tiene que ser la derrota más difícil de digerir. ¿Tú te recuerdas qué pasó luego del juego con Kevin Cabral? ¿Qué hiciste? o en ese palo. Bueno, yo estaba haciendo el partido y ese es uno de los momentos donde de alguna manera el profesional tiene que tomar control de la situación. Sí. ¿Verdad? No, eso es lo que toca. Mira, yo no creo que haya dormido muy bien esa noche. No tengo recuerdos específicos, pero la realidad es que fue un día difícil, no solamente por el hecho de que las Águilas perdieron el partido y la serie final, sino porque daba la impresión de que eso no era lo que iba a ocurrir esa noche. Fue todo como muy repentino y además de eso, después hubo una amenaza de las Águilas que se quedó muy cerca en realidad, de que ese partido por lo menos se empatara. Que todo el que estaba viendo el juego y todo el que estaba en el play pensó que ahí iba a pasar algo más. Es correcto. O sea, porque el tema tiene las dos caras. Nadie pensó que Andy Abad iba a dar ese jonrón. Nadie lo pensaba en el momento. Inclusive Fernando Ravelo, sentado en esa silla, dijo que Andy Abad había tenido una temporada mala y que del último que él pensaba que iba a dar un cuadrangular era Andy Abad. Pero luego cuando viene la batería de Gatico, Polonia, Tejada, Tony Batista y arman el juidero, yo estaba en el play. Todo el mundo tiene en la cabeza, Águilas Ibaeñas va a ganar el campeonato en el momento. Va a ser lleno y Tony Batista al bate. Lo había sacado en su turno previo. La novela, yo creo que muy poca gente la tenía escrita así. Claro, ya se escribió y ya los liceístas se gozaron la Eso, pero novela. para poner Seguro. claro y en contexto a la gente, tú estabas narrando, o sea, tú estabas comentando en ese partido. Tú estabas haciendo el juego, ¿verdad? Yo estaba haciendo el juego, Ok. yo estaba en ese momento estaba en televisión Con Papi Pimentel. con Don Papi Pimentel. El que más aguazo famoso Sí, de la Don sacó Papi. Tulí, le dice. Sí, señor. Se apaga la transmisión, se apaga el micrófono. ¿Y qué hace Kevin Cabral? ¿Extraña algo? Se pone en blanco, no quiere ni bajar el parqueo porque ahí va a estar todo el mundo molesto. Mira, me engrifo. ¿Qué pasó cuando se apagó el micrófono? El que sale el Kevin, la persona, no el profesional. Mira, lo que recuerdo es que nos quedamos ahí fuera de cabina, conversando un rato, el grupo, Luigi, Mendy, yo, y luego es de esos días que tú lo que dices, bueno, déjame ver cuál es la forma más rápida que puedo salir del estadio y llegar a mi casa. Exacto. Sin que nadie me aborde. Exacto, que tú sabes que te van a abordar. Obviamente. Sobre todo en un momento como ese y van a comenzar las críticas de por qué no se hizo tal cosa de esta manera. Eso es parte de la realidad que uno vive y se entiende. Pero ese es uno de los días que tú lo que quieres es salir del estadio lo más rápido posible. ¿Y cuál otra derrota? La del 81 puede ser. Cuando viene del escogido. Mira, la del 81 no tanto, porque la realidad es que las Águilas en esa serie final hicieron mucho más de lo que se podía esperar. Sí. Con el equipo que Que tenían tenía en el escogido. terreno de juego y con la diferencia que había con el equipo de los Leones. Dolió porque se estuvo cerca, pero yo te diría que después de 2002, quizá la otra sí que guardo recuerdos es la de 2012, el hit de Andy Dirks aquí en el Estadio Quisqueya,
que fue una tremenda serie final. Una serie final donde también la realidad es que los Leones del Escogido en el papel tenían un equipo superior. Las Águilas salieron debajo en esa serie. Esa serie estaba 3-0 a favor del Escogido. Es correcto. Y tú sabes que siempre he pensado que las Águilas llegaron a esa serie final con un cansancio fuerte, porque ustedes recuerdan cómo clasificaron. Las Águilas tuvieron que ganar los últimos 5 partidos para poder empatar o forzar un empate. Y jugaron un decisivo. Jugaron un decisivo, que fue el partido de Ronnie Paulino, que la saca 2 veces, se lesiona llegando a tercera, enfrentando al Licey, y que el partido empieza con un out en home, después de un sencillo de Anderson Hernández, un out en home a Michael Martínez. Carlos Gómez, que puso un balín en el home. Sí. Así que las Águilas, bueno, ¿tú sabes qué imagen yo recuerdo de ese partido? Que las Águilas ganan y baja Chilote a abrazar a Gelo, estaba Tony y también Félix. estaba Félix. es una foto famosa. Una foto icónica. Están los 4 abrazados. Los 4, y hay una jugada defensiva también de Jesse Gutiérrez que se mete en el bullpen derecho. No, y Jamaico Sí. Navarro, Espalda. Jamaico Navarro ese día jugó tercera, porque Jamaico Navarro todavía jugaba tercera con el Licey y hizo un par de errores. Sí, sí. ¿Tú sabes por qué yo... Y se meten en esa final, escúchame. Ganan el partido al Licey, juegazo. Y entonces se meten en la final sin ser favoritos, como dice, Exacto. como dice Kevin. Y lo que recuerdo es que tú regresar de un 4-9 a un 10-9 para clasificar. Exacto. Tú estás jugando 6 partidos de muerte súbita consecutivos. El picheo muy trabajado. El equipo agotado. ¿Sabes que ese equipo incluso tuvo un tema de suspensión? Tuvieron que jugar aquí en la capital Gigantes y Águilas. Sí. Un partido que Johnny Cepeda la saca aquí en el Quisqueya, porque la lluvia no cedía para poder jugar en San Francisco de Macorís. Y entonces tuvieron que jugar aquí en un terreno neutro. Es así. A mí me tocó Cansancio de eso, de lluvia, vuelo para aquí, viaje para aquí, para acá. en esa época viajar mucho a Santiago, el round robin. Estaba transmitiendo con Televisión Dominicana. Porque en ese momento Johnny Trujillo y yo transmitíamos para Estados Unidos, Cierto, para Televisión Dominicana. cierto. 11 y 12 y 12 y 13, nosotros fuimos a Santiago en el playoff, era interdiario. Lo digo porque me tocó vivir la del 11-12. Nosotros transmitíamos, había una cabina, o hay, no sé Sí, qué, esa cabina está al ahí. lado de la de televisión había una cabina que nosotros transmitíamos. La cedió el Estadio Cibao en esa época era Televisión Dominicana. El año siguiente, que fue el 12-13, que fue la barrida, hay una imagen que a mí no se me olvida. Kevin obviamente no se va a acordar porque tú has tenido muchas imágenes así y se van rebobinando y se van olvidando. El primer juego de la final del 13, el Escogido gana en Santiago con un ponche de Rafael Hinoa, que lo meten de emergente. Le tiraron 3 rectas 90. Y no se me olvida que sale el equipo de transmisión, Santa Ana, y hay un pasillito y un bebedero antes de ir al baño, y se sientan todos y nadie hablaba nada. Yo, que soy muy observador, digo, estos tipos no solamente que perdieron, es que, y tú te das cuenta ahí, Lo sintieron. lo que significa para esta comunidad de narradores, Águilas Ibaeñas, ahí no se habló nada por 10 minutos. Inclusive, Johnny y yo nos despedimos y nadie habló. Ojo, que usualmente nos saludamos y hablamos. Y ahí yo me di cuenta, yo digo, es que este tipo de cosas, pues imagínate, vienen de perder en 9 juegos el año anterior, y eso fue como un indicio de lo que iba a pasar en la final, que por cierto esa final terminó siendo una barrida Así es. del Escogido a las Águilas, barrida que no se esperaba. Pues no se esperaba barrida, un 5-0 en esa final del 12-13. Hago la anécdota para que la gente entienda de las cosas que uno puede percibir cuando algo lo apasiona. Yo quiero imaginarme, Kevin, que tú tienes grandes amores, porque tú tienes una esposa y 2 hijas, pero dentro de tu top 5 de grandes amores está Águilas Ibaeñas. Definitivamente. Definitivamente. En el ranking, el cuarto. Tiene que ser como el quinto, porque están mis padres también por ahí. Claro, claro. Sí, pero Tu primer amor sí fueron las Águilas. Luego tu padre. luego de mis padres, sí. Claro. Yo te diría que sí. La realidad es que el tema es que cuando yo era niño, mi papá todavía trabajaba en las Águilas, no había emigrado a Estados Unidos. En esa época hacía la antesala y tenía un extra inning que era muy popular en Santiago después del partido. Entonces, desde niño yo tuve la oportunidad de estar, como decimos en el inside, de en realidad vivir de cerca las cosas del equipo, y esa vivencia en realidad crea un vínculo diferente. Y yo tuve esa suerte y esa oportunidad, y por eso desde esa edad ese vínculo con las Águilas es tan importante. Ya te hemos hablado de la parte negativa.
Hay que hablar de la parte positiva. El campeonato que más ha disfrutado. A ti te tocó ver década de los 70, donde Licey y Águila se dividieron los campeonatos. 5 y contra 5. cinco. Década de los 80, carrera de Diloné. Te tocó ver la carrera entera de Polonia. Te tocó ver la carrera de Tony Peña, de Félix Fermín. Te tocó los 90 y luego del 95 el dominio de Águilas Ibaeñas hasta el 2008. Todo eso es trabajando en un momento para Águilas Ibaeñas. ¿Cuál ha sido el que tú más has disfrutado? Mira, yo te diría que 2 campeonatos. El primero, yo era un niño que comenzaba a ver béisbol y quizá por ser el primero que pude vivir de manera muy cercana, siempre lo recuerdo, que es el de la temporada 75-76. Esas eran las Águilas de Kente Colby, con Gelo Diloné. Es el famoso Aficéalo te Colby. Aficéalo te Te cuive. Exacto. ¿Sí? Ese y el otro campeonato, más que nada por la forma como terminó, que se disfrutó mucho, fue el del 98 con el fly de sacrificio de Tony Peña A José Mesa. a José Mesa, que por cierto estuvo con ustedes hace poco, Sí, hace unos días. y dijo que ese fly de sacrificio lo retiró de la pelota de invierno. Sí. No jugó más después de ahí. No, porque los fanáticos del Licey le recriminaron y él tomó un dolín en buen dominicano y no jugó más invierno por eso. Sí. ¿Y por qué- yo te diría, por qué mira, ese? y yo te diría también que el de 2008, El furcalazo. sí, porque la realidad es que en 2008 las Águilas tuvieron una temporada difícil. Mucha gente, por lo que ocurrió en la final, no lo recuerda, pero fue una temporada donde las Águilas clasificaron jugando para 500. Y en un momento en la serie semifinal se vieron como con un 4-6 hasta que Mendy López decidió un partido contra los Gigantes con un cuadrangular contra Darío Veras. Después de ahí, Y después de ahí ese equipo en realidad se hizo indetenible. Y aunque el núcleo estaba junto todavía, ese núcleo que dio todos esos campeonatos, ese año uno tenía la duda de ¿esto va a seguir o aquí es donde va a comenzar ya quizá a quebrarse la cosa? Entonces, como las Águilas jugaron en esa serie final, como dominaron los 3 primeros partidos y el dramático último juego con el jonrón de Rafael Furcal, yo te diría que ese de 2008 también es de los que tengo como de los que más disfruté. El retiro de Polonia, si no me equivoco, en ese 2008. Que Polonia da un batazo. Luis estaba lesionado en esa serie. Ajá. Él se retiró del béisbol dominicano posteriormente, un par de años después. Pero Luis tenía un tirón en una pierna en esa serie final. Salió de emergente a tomar un turno y la pegó de aire a la pared. Exacto. Ese Ese fue el último turno era en final. como 2010 se retira por los Exacto. No es fortuito que la del 98 fue contra el Licey y la del 2008 también. Porque Sí. nomás iban contra el Licey también. No, Y la del 76 también. y la Pero del 76 también. yo creo que No, ellos le ganaron al Escogido en el 2003. Bueno, pero no es lo mismo. Oh, y le ganaron a las Estrellas. Bueno, sí, también. Hubo y una mira, serie buena contra las estrellas. una ¿no? tremenda serie final en el 2000. Sí. Una tremenda serie ¿La de final. la de Adrián Beltrán? La de Adrián Pero Beltrán. quiero imaginarme que sabe mejor contra el Licey. Sabe mejor. Es que es una realidad, yo creo que para ambos lados. Por supuesto. Esa es la rivalidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú le ganas a tu principal oponente, eso tiene un sabor diferente. Aunque mencionó que una dolorosa fue ante el Escogido, cuando perdieron. Y tengo que decir, mira, yo no puedo dejar de mencionar esa serie final, la de 2018, porque ahí, Contra el Licey. contra el Licey. Pero es que ahí había un elemento emotivo especial para mí. Sí, claro. Primero, 10 años sin ganar. Yo no había vivido eso desde que comencé a ver béisbol. Es verdad. No lo había vivido. Entonces, primero, esa parte. Y segundo, el hecho de que mi hija era madrina. Y que siendo ella madrina, se rompió esa racha. También tuvo un significado muy especial. Pudieron hacer un viaje de familia, ¿verdad? Hacer el Caribe. Sí, un viaje de familia a la Serie del Caribe. Sí. Ya compartimos. Sí. Fue una bonita experiencia. Y tú O sea, me hablaste mucho de que fue muy especial para ti por eso. correcto. Y fue una bonita experiencia. Como, además de todo lo otro, ¿verdad? Como papá de la madrina. Y que lo ganaron en la ruta, No, que ese campeonato. Sí. Se quitaron En el Quiqueya. una mochila de mil kilos, que eran 10 años, que las Águilas no estaban acostumbradas. Y que habían perdido el año anterior. O sea, las Águilas se vieron la oportunidad el año anterior de ganar. En Santiago. En Santiago su Santiago. campeonato. Con el famoso doble de Bonifacio fue ese. Y César Valdés. Exactamente. Y César, es la Se realidad. está ganando 2 juegos. Sí, esa del 18, yo me imagino, fue especial. Y yo recuerdo que ese año, Joan Camargo
viró un par de juegos el marcador. Sí. Con el partido adulto, ya séptimo, octavo, los 2 primeros juegos, dio jonrón. Fue vital eso, sobre todo porque comenzando la serie Sí. llegan esos 2 batazos y tú sales 2-0 con esos cuadrangulares siendo claves en la victoria. Por eso Camargo tiene un espacio entre los aguiluchos que es un asunto que es de por vida. ¿Cuál es el mejor refuerzo que ha visto Kevin Cabral pasar por las Águilas Ibaeñas? Wow. Mira, son muchos. Yo te diría que una temporada, quizás Sherman Obando. Lo que Obando hizo. 94-95. 95-96. 95-96. Sí. Él ya. Mira, Oye, las Omar Águilas- Moreno, las Águilas Bob Beal. han pasado jugadores Sí. duros. Por eso, Como refuerzo. Y Kevin ha visto la mayoría. Te curve. Te Colby, sí, como Ya pitcher. mencionaste a Omar Moreno, Omar Moreno fue. Sherman. Bob Beal, que había venido con los Tigres del Licey antes. Inclusive había ganado con el Licey y después ayudó a las Águilas a ganar un campeonato. Tuvo una tremenda temporada. La verdad es que Andy Márquez luego. Andy Márquez tuvo una temporada increíble en 2001. Anton French. Caramba, hay un blanco grande. Se me está olvidando a mí el nombre ahora. Lo que pasa es que Moss no terminó, no se fue. Brandon Moss jugó la final. Sí, Jugó la Brandon final. Moss jugó una final contra el Licey. Sí. Daniel Murphy, Daniel Murphy. que tuvo un tremendo invierno, pero no terminó. Ujú. Es una lista larga. Mika Franklin, un gran jardinero, pero ese jugaba, ese era right field o center field, era Mika Franklin. Era Mike jardinero. Franklin jugaba right field. Que usaba unos lentes, yo sí. recuerdo. Ujú. Importante en John el Halama. 98. John Halama en un momento. Y Napoli vino con las Águilas. Y cómo se llamaba el zurdo Moreno, que también fue lanzador del año. Jared Fernández también le fue bien con las Águilas, lanzador del año. Papá, Nelson Figueroa. Figueroa en su momento. Oye, es que las Águilas, Nelson Figueroa en el 2008, muy fuerte las Águilas. si se tiraba a síndico por Santiago, Ganaba. ganaba la sindicatura. Muy fuerte Me las tocó Águilas. vivir una experiencia con Nelson Figueroa, varias. En la Serie del Caribe del 2008, Nelson Figueroa llegando a sitios nocturnos. Oye, pero todo lo tuyo nocturno. Es que la pelota, ¿a qué hora se juega? Medícate. ¿A qué hora se juega la pelota? No, aquí? también es verdad. La pelota se juega de noche. También es verdad. Qué bueno que ya La gente, después del juego, ¿qué hace? Va a cenar. sí. Y Figueroa Y en el después- 2008 jugando con México en la Serie del Caribe. Sí, y era el porque- dueño de la ciudad. Y era el como dueño de la quiera. ciudad. Y también lo hizo. Él llegaba. Porque entonces la gente comenzó a pujar que él con México le tirara bien al Licey. le ¿Y tiró- qué pasó? le tiró bien al Licey. 9 y 2/3, me parece, al Licey. ¿Se lo comió? Porque el juego se fue extra inning. Llegaba a los sitios y la gente se subía. Llegó papá. El sitio entero. Sí, sí. Lo de Figueroa. Y luego Figueroa también fue un tipo. Porque Figueroa es muy carismático. Carismático. Figueroa también se robó los corazones de los fanáticos del escogido. Claro, sí. Claro. Kevin Cabral tiene que elegir de manera personal y de manera profesional. Dilo, no Polonia. ¿Tú quieres por la entrevista se va a acabar ahora, verdad? Pero se va a terminar el podcast aquí. No. Primero, como persona, ¿Diloné o Polonia? Mira lo que pasa. Mi etapa como fanático comienza con la llegada de Miguel Diloné a la Liga Dominicana. Ujú. Ese fue mi ídolo de niño. Y además de eso, el jugador que cambió el béisbol dominicano. O sea, eso de que el béisbol dominicano tiene que dividirse antes y después de Gelo Diloné, desde mi punto de vista, es una realidad. Ujú. Sí. Entonces, hay un vínculo para mí como fanático, porque eso era lo que en esa época yo era fanático, un vínculo muy especial con Gelo Diloné. Por eso siempre yo te diría que lo prefiero, pero la realidad es que estadísticamente los números de Luis Están ahí. están ahí. No hay mucho que decir. Y ha sido estadísticamente el mejor jugador de la Liga Dominicana porque tiene la mayoría de los lideratos. Pero como investigador, historiador y un catedrático del juego, explíquenos eso de antes y después de Diloné se separa la pelota dominicana. Bueno, lo que ocurre es que Miguel Diloné en el béisbol dominicano fue un fenómeno. Un fenómeno de popularidad, pero además de eso, por la forma como él jugaba, las situaciones que él creaba en el terreno de juego con su velocidad. Como los oponentes sabían que si Diloné se envasaba, la idea era, bueno, ya las Águilas tienen una carrera.
porque él se va a robar segunda, probablemente se va a robar tercera, va a buscar la manera de anotar. Y no es un mito. No, Estadísticamente hablando está ahí. eso está demostrado. O sea, el terror que Miguel Diloné imprimía en los rivales en esa época, el nerviosismo que creaba en los lanzadores, yo no lo he vuelto a ver eso en el béisbol dominicano. Pues yo creo que para describir a Diloné, porque el que trabaja en esto tiene la oportunidad de tener todos los números de todo el mundo. Pero a mí me parece que en la pelota invernal, el pelotero del que uno menos puede describir sin haberlo visto es Diloné, por lo que significó. Sí, No sé si tú entiendes por dónde voy. claro. O sea, los números de Diloné están, pero probablemente para lo que él hizo, los números no le hacen justicia. Por lo que yo escucho, mi papá me decía, yo llegaba al play en el primer inning, el juego estaba 1-0. Y así te lo repiten todo el que vivió esa generación. No, o gente que te decía que era fanático de otro equipo que te decía, Diloné se envasó en el noveno y yo me fui del play. O que la gente que decía que Está buena. o la gente que Está decía, buena. yo era fanático de otro equipo, yo iba a ver a Diloné a jugar. Sí. Y van a ver y es bueno hablar de eso, porque aquí hay una gran generación que no vio a Miguel Diloné jugar. Yo no lo vi jugar. Y yo tampoco. No me tocó verlo al final, pero yo muy niño. Y la gente no sabe por qué se habla tanto de Diloné, porque cuando ven los números a veces dicen, pero es que Luis Polonia tiene mucho mejores números que él, ¿por qué se habla tanto? Y hay cosas, yo creo que hay que verlas Sí. para saber. Por eso es que los números también no lo dicen todo. Exacto. Y es lamentable, es lamentable. Yo te diría que una de las cosas que frecuentemente pienso del béisbol dominicano, que de esa época hay tan poco material de video. De video, ¿verdad? exacto. Que tú sales a buscar imágenes de Gelo y aparece una más que otra de la serie final de 1981 y más nada. Ujú. Eso se perdió. Entonces, Aparece algo en eso, YouTube en 86 y ya. exacto. Entonces, esa carrera, yo creo que queda en las memorias de los que tuvimos la suerte de seguirla. Exacto. Y fue algo fuera de serie. En las Águilas Cibaeñas se habla siempre de pura historia. Estamos hablando de que Winston Llenas, Tony Peña, Gelo, Luis Polonia, Miguel Tejada, que ya es otra generación. Si Kevin Cabral tiene que hacer un top 5 de la historia de las Águilas Cibaeñas y tiene que enlistar a X peloteros, ¿cómo lo haría? ¿Quién sería el número 1? ¿Diloné? O del 5 al 1 que lo haga. No me quiere meter en problemas. Hace rato. Te he hablado de dinero. Sí, sí. Te he hablado de Diloné y de... Oye, no le he hablado. Oye, Kevin era un galán en su juventud Kevin también. tiene muchos años Era un casado. galán. ¿Qué galán? Sí. ¿Qué tiempo tiene casado? Cabello largo tenía y todo. ¿Qué Mira, tiempo tiene casado? Desde el 95. Tiene 30 años casado. Oye, pero hasta el 95 fue un galán. ¿Qué sabes tú de Después de ahí se entregó a la vida, se entregó a mi querida Laia. Quédate, Y ya ahí mismo. quédate en el top 5. Sí. Desde el 84 con Laia. Para los que Tiene- llevan anotaciones. Tiene, Así que- tiene 40, De 84. 40 años. Y tiene 50 De los 14 años. Sí, desde 2016. No puede ser. Oye, Ay, Kevin. Jesús. Kevin, No, pero así no. oye, Kevin no es como ustedes. ¿Cómo? Como ustedes. No es como ustedes. Me vas a decir cómo son ustedes. Vamos al top 5. Vamos al top 5. Diloné número 1. Ok. Número 1. Sí. Gelo. Ya déjalo ahí. Si sigo me voy a meter en problemas. No. Son todos mis amigos y más de ahí. Ok, te lo puedo poner más cómodo. Ajá. Si tú tienes que hacer un equipo ideal de las Águilas Ibaeñas, ¿tú te atreverías a hacerlo? Que eche el primero. Ay, ¿por qué fácil tú estás? De nativo. Es que él no quiere decir el Oye, top five. oye, está bien. Pues está muy fácil, Sí, Ricardo. pero es Kevin el invitado, espérate. Pero es que está muy fácil. Tú solo pusiste muy fácil. Yo quería que tuviese un poquito de No picante, quiere dar ¿no? top five. Ahora, es que Kevin es tan decente que uno no quiere ponerle picante tampoco. Receptor de todos los tiempos, las Águilas Tony Cibaeñas. Peña. Primera base. Winston Llenas. Vamos a colocar a Don Winston en primera. Segunda base. Ponemos en el short a Miguel en el segunda al gato. Benny Castro. Tiene mejores números que el gatico. Sí. Entonces, señor. Difícil, pero yo me quedaría con Miguel Tejada. Guagua. Y yo sé dónde lo va a poner a Félix. Yo también. ¿Y tercera base? La tercera está medio clara también, ¿eh? Tony Batista. Ok. Y los jardines, como tú lo quieres ubicar. Y tenemos que poner a Mendy de designado. Ok. En los jardines tenemos en el left, Gelo. centerfield. Gelo Polonia en el left. Gelo Estalí Polonia. Javier Centerfield. en el jardín central.
Jardinero derecho. O ponemos a Luis en el right field. Y Luis Ray, Sí, Stanley Center y Gelo left. Designado Mendy. ¿Y el manager? Félix Fermín. Ahí está. Muy bien. Está bien. Saliste bien, ¿eh? Creo que salí bien. Muy bien. Creo que salí bien. ¿Quién es el abridor? El primero, el as de la rotación. Mira, Es una pregunta que es complicada. Oh, Esa El es pitcher, complicada. de todos los tiempos de las Águilas. claro. Tú tienes a Fernando Hernández, tú tienes a Julián Tavares, con lo que hizo en los playoffs, tienes a Nino Espinosa. Mira, yo creo que para un juego que hay que ganar por lo que hizo en playoffs en la Liga Dominicana, yo me quedaría con Julián. Julián Tavares, el muñeco. José Lima, no lo puedo dejar de mencionar. Y el cerrador, creo que está muy claro también. Ramón Arturo Peña. Ahí está clarito. Oye, te has acomodado, Kevin, hoy. Este te ha querido meter al medio. Sí, Y yo ¿no? te he acomodado hoy. Gracias a ti, gracias a ti. Vine Te hoy- debo un trago. Está bien. Uno. No, Sí. uno no. Ok, una pregunta, pero es fácil también esta. Si el Estadio Cibao le cambiamos el nombre y tenemos que poner el nombre de un pelotero, Anda pa'l cara. Estadio Cibao. Diablo, Ese es el nombre. no sé, oye, que es una bestia. Aquí porque no, aquí no fue que hicimos la pregunta a Don Winston, A Don Winston. que no quiso responder, pero yo creo que él sabe que hay una gran mayoría, no solamente por lo que hizo como pelotero, porque por las Águilas han pasado peloteros que han sido más productivos que él, pero todo lo que Winston ha incidido en Águilas Cibaeñas, yo creo que hay mucha gente que cree que ese estadio debe llamarse así. Sí. Por lo que él ha significado para las Águilas como pelotero, como dirigente, como gerente, como presidente, como todo. Ujú. Debe de ser el tipo más influyente de equipo alguno de la historia de invierno. Yo creo que es la figura más influyente en la historia del béisbol dominicano, Don Winston. Cuando tú piensas que él ha estado presente en todos los campeonatos de las Águilas menos uno, Así es. porque era un niño en 1952 cuando se ganó el primero. Él ha estado como jugador o como dirigente, como gerente, como presidente en 21 campeonatos en toda la Serie del Caribe. De jugador a presidente y además de eso, ejecutivo de la Liga Dominicana. No. Don Winston es una cosa bárbara. Tú dijiste que ustedes tenían buena relación, tú, Santana, Rolling, pero la relación es que Kevin cumpleaños, por ejemplo, y se hace un cumpleaños, ellos van. Y va Santana y están bebiéndose un vino y Sí. está Rolling, hay que ver hasta dónde, y está todo el mundo. Sí. Si Sí. lo celebro, sí. Es una familia. Sí, Van claro que sí. todos. Y Don Mendy, Sí, claro. Es una familia. mira qué bien. Oye, no lo voy a mencionar si ha tenido problema alguno con alguien de la transmisión, porque no es necesario. No, pero eso en también- 40 años debe haber pasado. No sé. No he tenido problemas, eso Ah, te lo puedo ok. decir. Está De bien. verdad que no. Está bien, no. Digo, Kevin no ha tenido, pero sí ha habido problemas. Porque en 40 años pasa No, de es que todo. Kevin nadie puede tener Por problemas. 40 años pasa de todo. Con Kevin no hay mente. ¿Cuál es la situación más complicada que tú has vivido en Águilas Cibaeñas después que eres miembro de operaciones de béisbol? Si se puede decir. Porque haya pasado cosas en Águilas Cibaeñas. Claro, han roto la no. Y No, y todo. tema Y con tipos que tema han con llegado, gente. han tenido que mandarlo, recoge tu bulto, Yo- vete. Me parece que los momentos más difíciles siempre son, por ejemplo, despido de un dirigente Ujú. durante la temporada. Y hemos tenido varios episodios de ese tipo. El más reciente, el de, ocurrió con Lino Rivera, más recientemente con Omar López, cuando Félix Fermín regresó en la temporada 2019-2020. Yo te diría que esos momentos, porque uno crea una relación con esas personas, en muchos casos de amistad, como el caso de Lino, por ejemplo, y de repente no están. Sí. Entonces, yo te diría que esos son de los momentos de la época de operaciones más dolorosos. Yo quisiera aprovechar la presencia de Kevin. Y Kevin, para mí, ya yo lo he dicho, sabe tanto de pelota que podemos hablar más de ahí de las Águilas. Hablemos de Grandes Ligas. Pedro Martínez o Juan Marichal. Mira, yo creo que cuando tú analizas la carrera y las épocas, lo de Pedro fue algo extraordinario. Y a Don Juan, bueno, como tú dijiste, inclusive compartimos en un momento y cuando tú piensas en esa carrera, los juegos completos, era una época muy, muy diferente. Pero yo creo que de la misma manera que decíamos, bueno, yo viví lo de Gelo, podemos decir lo mismo de Pedro. Exacto. Y sabemos que cuando Pedro lanzaba se paralizaba el país para ver esos partidos. Y los números están ahí.
lo que Pedro hizo en una era de pico de la ofensiva en Grandes Ligas es algo fuera de serie. ¿Cuál es el mejor pelotero dominicano que ha visto Kevin jugar en Grandes Ligas? Mira, el asunto es que esto quizá va a ser parcializado porque por un tema de que quizá hay un jugador que es el mejor, pero no es el que tú más sigues. Uh-huh. El jugador, para mí, favorito en Grandes Ligas dominicano ha sido Manny Ramírez. Porque ese señor en el home plate era un superdotado, era algo extraordinario. Entonces, por eso yo tengo como siempre he tenido esa... Como bateador, tú quizás tienes esa inclinación bateador con Manny. Pero yo creo que en un momento, si tú vas a hablar de jugador all around, Alex Rodríguez en un momento tiene que ser el más completo. En la discusión se entre Alex y Pujols, entre ellos dos. All around, ¿verdad? Sí. Alex tenía el elemento de la velocidad. Albert Pujols tuvo una primera década en Grandes Ligas que solo se puede comparar quizá con la de Ted Williams. La verdad que fue algo extraordinario también, pero cuando tú me hablas de mejor jugador, yo estoy pensando en un torpedero que conectaba 50 cuadrangulares, que hizo un 40-40. Una locura. Una locura. Sí. Esa es la realidad. Y de la misma manera, Pujols y Manny, dos bateadores que están al mismo nivel, y a veces es un tema de, bueno, ¿cuál de los dos te gusta más? Uh-huh. Y yo disfrutaba muchísimo ver a Manny Ramírez batear. Para mí, ver a Manny en su apogeo batear valía el precio de la entrada. Ah, sí, es verdad. Que es que le toca narrar el jonrón del primer. Lo narró Santana. Yo estaba comentando con Santana. Es verdad. Que se la sacó en el primer picheo. A Daniel Cabrera. A cama larga. Por el right field. Ah, no, ya no es cama larga. No quiere que le digan cama larga. Está bien, Daniel Cabrera. Porque él vino aquí. Sí, es verdad. Y dijo que no. Ese fue el primer picheo, es verdad. En el regreso de Manny. Luego del 94 hasta el 12 no juega. Entonces llega. Por cierto, llega por completo. Ese es uno de los momentos. Uno de los momentos más eléctricos que yo he vivido en mi vida en el Estadio Cibao. Que no sean campeonatos. Sí. Tiene que ser el más que no sea campeonato. Sí, tiene que ser una cosa increíble. Porque si tú estás en una final y ganaste un campeonato, es justificable. Pero yo no recuerdo ver el Estadio Cibao así en un juego random. Sí. Por ejemplo, yo te diría, mira, Tony Peña, en la serie final de 1981, Tony Peña decidió un juego con un cuadrangular contra Steve Ratzer. Cuadrangular right center field en el Estadio Cibao. Ese estadio se quería caer. Y no fue un partido de ganar campeonato, sí de serie final. De un momento de un cuadrangular, Furcal 2008. el mismo de Tony Batista en el juego 7 de 2002, el de Furcal. Pero eso de Manny al primer lanzamiento, ese jonrón por el right field, ese estadio repleto, yo no he visto el Estadio Cibao como en ese momento. No lo he visto muchas veces. Estaba vibrando. Y gracias a Dios está el video. Sí. Hay un tema y tenemos que aprovechar tu presencia para tocarlo y ver qué opinión tú tienes alrededor del tema con relación a Juan Soto. Un tema manoseado del famoso contrato, del famoso ofrecimiento de los 400 millones que Soto declina. A Kevin Cabral, ¿qué le parece esa situación y qué tú crees que va a terminar pasando con Juan Soto? Mira, yo creo que había... En realidad la conclusión de la mayoría, y hay que respetarla, es que es difícil rechazar 440 millones de dólares, aunque sea por 15 años. Yo lo que creo que tenemos que ver el razonamiento de Juan Soto y de su agente, que sabemos que es Scott Boras, en ese momento. El salario promedio anual de ese contrato no era ni remotamente el mejor de las Grandes Ligas, no fuera el mejor de las Grandes Ligas. Era un compromiso por mucho tiempo con un equipo que sí había ganado en 2019, pero que claramente venía a un periodo de reconstrucción, donde a mí me da la impresión que Juan Soto no quería estar, porque él sabía que iba a estar fuera de competencia por mucho tiempo. Exacto. Entonces yo creo que había circunstancias para uno explicar por qué él rechaza ese contrato. Primero, el salario promedio anual. Tú divides 440 entre 15. Y me parece que quizá era que número 8, número 9, número 10 en las Grandes Ligas. Y en ese momento, ellos entendían que el salario promedio anual debía ser más alto. Uh-huh. Y creo que como estaba Soto en ese momento, era lógico pensarlo. Pero siempre es difícil tú rechazar la seguridad de todo ese dinero
y por eso mucha gente lo cuestiona. El asunto es que yo te digo, al final del día, ¿qué cantidad de dinero es suficiente para ser feliz? Juan Soto va a ganar mucho más de lo que él necesita para ser feliz. Por supuesto. Aunque no firme un contrato por 440 de por sí ya está $1,000,000. ganando muchísimo dinero ya. Ya de por sí está ganando dinero para él asegurar su vida y la de su siguiente ¿Gana este generación. año cuánto? ¿$24 millones? ¿Está ganando? Y el año que viene le toca arbitraje va a ganar casi 30 millones si no gana 30. ¿Tú crees que él se va a mantener en San Diego? No estoy seguro de que los padres eventualmente con los compromisos contractuales que tienen con otros jugadores lo van a retener. Yo creo que hay una posibilidad de que Soto termine, si no es cambiado antes, termine yendo a la agencia libre. Además, tenemos que pensar que su agente es Scott Boras, que prefiere llevar a sus clientes premium a la agencia libre. Entonces creo que que él permanezca en San Diego es algo que para mí no está seguro. No te podemos dar ir sin que hablemos de otro tema que se hace muy presente en estos días. Y es Shohei Ohtani. ¿Y cuánto vale Ohtani? Kevin Cabral lo estudia. Dice, ok, ¿cuánto podría generar de contrato Ohtani? Que ojo con algo. Porque lo de Ohtani la gente lo ve como, ¿cuánto va a ganar y ya? No lo que va a generarle al equipo que le pueda firmar. Con contratos comerciales, con el apoyo comercial de Japón y demás. Para Kevin Cabral, ¿cuánto vale Shohei Ohtani una agencia libre que le viene ya en un par de meses? Sabes que estaba escuchando un periodista que siguió a Ohtani durante un periodo de tiempo en esta temporada para hacer un trabajo. Y él decía, bueno, es que Ohtani el bateador vale 300 millones y Ohtani el pitcher vale 300 también. Entonces, inclusive ese periodista habló de una cifra por encima de 600 millones. A mí me parece que eso es mucho. Pero creo que Ohtani, que debo decir, yo creo que una de las interrogantes con él es hasta cuándo él va a poder seguir haciendo ambas cosas. Claro. Y haciéndolas bien. Y haciéndolas bien. Porque no me parece que eso va a ser para siempre. O sea, llegará el momento en que él va a tener que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir siendo jugador de ofensiva? ¿Voy a seguir lanzando? Y eso de alguna manera va a tener incidencia en el contrato que él firme. Pero yo creo que podemos pensar en $500 millones. O sea que yo creo que con respecto al picheo, él por lo menos, si tiene que mañana dejar de lanzar como abridor, por lo menos va a ser cerrador. Por lo menos. Ese brazo se va a mantener y seguro como un reto de parte de él. Quiero mantenerme haciendo las dos cosas. Y al menos se va a ir al bullpen. Yo me preguntaría si ese sería el caso, porque el tema es que un cerrador tiene que estar disponible todos los días. Entonces, para lo que él hace, me parece que es más fácil él entrar en un programa como abridor, porque él va a lanzar X cantidad de días. Tú te das cuenta que Anaheim siempre que puede le da más de los 4 días. Sí. Un rol de relevista ya una rutina diferente. Implica una disponibilidad, vamos a decir, constante y una rutina diferente. Y no sé si eso para él sería lo mejor, sobre todo pensando también en la producción ofensiva, sí, que es tan importante para su equipo. Así que va a ser interesante el futuro, sí, pero... Y hay que ver si él va a un equipo competitivo donde la presión es diferente. Donde tú sales a lanzar para ganar, para clasificar o para ganar una división. No es lo mismo ahora con Anaheim, que es un equipo que no compite, básicamente. Claro. Yo creo que no es sostenible el hacerlo por tanto tiempo, pero no porque él no tenga la capacidad de hacerlo por talento, sino por la preparación que conlleva ambas cosas. ¿Sí? O sea, el pelotero te puede decir cómo se prepara un pelotero de posición y un pitcher. Y yo no creo que eso sea sostenible por muchos años para él. Y la exigencia física que eso implica, tú piensas, bueno, 28, 29 años, bien. Cuando él tenga 35, ¿podrá hacerlo? Yo no estoy seguro. Claro. Yo creo que tendrá que venir una definición. Y estamos hablando de un jugador que está en una edad que tú piensas, bueno, va a firmar por 10 años, porque vimos contratos en la pasada temporada muerta a Xander Bogaerts, a Trey Turner, que básicamente cubren hasta que esos señores tienen 40 o 41 años. Y este Shohei Ohtani, que es el mejor jugador quizá en la historia, cuando tú piensas en lo que puede, en todo lo que puede hacer. El jugador que va al juego de estrellas y es la atracción para todas las otras superestrellas, que lo que quieren es acercarse a él,
saber qué es lo que hace. ¿Verdad? Porque Claro. los peloteros lo que quieren es verlo a él ahora. Sí, él es el pelotero ¿Todos te de hablan de él? él es el pelotero de los peloteros. Venga, Kevin, Total. tú no ves otro deporte, tú no ves pelota, tú no ves un juego de basquetbol, tú no ves un juego de fútbol americano. A mí me gusta el baloncesto. Lo que pasa es que en realidad, cuando tú estás tan dedicado a un deporte, el tiempo se hace limitado. Porque ¿cuándo comienza la NBA? Bueno, cuando comienza el béisbol invernal. En realidad, cuando octubre. comienza el béisbol invernal, mi atención está completamente en eso, hablando de deporte. Quiero pensar que los jugadores que Kevin, por ejemplo, que el jugador favorito de Kevin en basquetbol debe ser Larry Bird. Me encantaba Larry Bird, pero mi favorito es Jordan. Ahí está. ¿Y LeBron? Jordan. El primero Jordan. Está bien, ¿eh? Está bien. así. Abunda mucho. No, LeBron, inmenso, increíble lo que ha hecho, pero para mí Michael Jordan, su capacidad como ganador, fuera de serie. Para culminar, yo quisiera que tú le digas al pueblo dominicano que te sigue, que te valora, cuántos miles de dólares generó ESPN, las cadenas, cuánto... Es verdad que tiene una moña de parte de esas transmisiones internacionales, ¿no? Las Águilas Ibaeñas dicen que Kevin Cabral es el comentarista, narrador mejor pagado. Ay, del tú país. quieras armar un lío. Ay. No creo que eso sea así. No. Las transmisiones internacionales sí se pagaban de otra manera. Pero yo voy a decir De algo. otra manera es mejor. Sí, exacto. Sí. Sí. Pero yo creo que voy a decir algo que ustedes lo saben. Cuidado. Porque están en este mundo. Esto no se hace por dinero. Es difícil vivir de eso y pensar que uno se va a hacer millonario haciendo. Esto es pasión. Esto se hace por pasión. Sí, totalmente. Y esa es mi realidad. Mira también. cómo hasta bajó la luz. Se puso más Sí. tenue. Mira, hasta eso. Pero eso es como apagando las luces. Quieren que nos vayamos. ya. Ustedes están votando a Kevin Sí, como en la sí. discoteca. Óyeme. Ah, pero la discoteca las prenden. Sí, Exacto. la prenden ¿Tú te todas. atreves a hacer un equipo ideal del Lidón de todos los tiempos, no de las Águilas? Ya, che. Podemos hacerlo. Lo que pasa es que sentarse así de memoria Es complicado. Sí. Pero si tú quieres, yo te lo envío por correo. Así me da tiempo de analizarlo. Sí, porque ese es complicado. Tú sabes que el año, estamos en el 2023. En el 2024, yo tengo 20 años en la crónica deportiva. Y lo digo, Tú no eres de ahora. no, yo empecé joven. Oye. Empecé con 19 la crónica. Oye. 19, 20. Lo digo porque en mi pasar por la crónica, yo he consumido y he trabajado con colegas que te hacen sentir orgulloso de tú tener esta profesión. Así es. Y otros que no, como todo en la vida. Claro. Como hay ingenieros, como hay administradores. Kevin, que está sentado a mi izquierda, en mis 20 años de profesión, es uno de los que yo me siento orgulloso de ser comentarista, cronista o como usted lo quiera llamar. Claro. Por la manera, primero, que asume la profesión con su profesionalidad, por la manera de prepararse, por la manera de comunicar, porque deben haber pocos, no cronistas, comunicadores dominicanos que tengan la dicción y la capacidad que tiene Kevin. Pero uno ha tratado también al Kevin persona. Y uno a veces cuando trabaja en el medio se enfoca mucho en el profesional. Pues yo creo que la persona es más importante. Totalmente. Tú no haces nada siendo un buen profesional si tú eres un tipo que no eres como persona, un tipo sano y puro. Yo creo que Kevin, si tú lo pones en una balanza, es mejor persona que profesional. A mí me pasó Gracias. con Kevin, Sí. porque toda la vida lo consumí. Mi cronista favorito era Kevin. Y entonces cuando lo conozco de manera personal, digo, y este tipo, o sea, este caballero, Sí, me acuerdo sí, como hoy que fue en el terreno del estadio Cibao, que fui, me lo acerqué, lo saludé, ya Kevin me conocía, me veía por televisión, qué sé Claro. yo. Y yo me quedé más impresionado en el viaje que hicimos en el año 2018. Como esposo, como padre, como familia, como amigo. Yo no he encontrado una sola gente que me diga, a mí no me cae mal Kevin Cabral. Debe ser el tipo con menos tasa. Es cero, cero de tasa de rechazo. Y para nosotros eso es un orgullo. Tú eres el segundo coronista que se sienta en esta silla.
porque nosotros queríamos hacerle un homenaje a la persona. ¿Quién fue el primero? Era Enrique. Ustedes trabajan Socio. juntos. Sí, Vas claro. a hablar poco, Enrique, a Kevin. A Kevin no, al país. No, te quiero, Quique, te quiero. Te quiero. Pero de verdad, nosotros teníamos un compromiso. A mí no me importa la cantidad de views que coja esto. A mí esto no me mueve. Me mueve sí reconocerle el trabajo personal y profesional de una gente querida por nosotros y que debe de ser una persona que sea un ejemplo para este país. Este país que necesita tanto. Por eso te pregunto ahorita, ¿qué tanto tú te preparas? ¿Qué tanto tú te comprometes con tu profesión? Y la verdad es que para Santiago, para nuestro país, para nuestra juventud y tu generación, tú eres un orgullo de la República Dominicana. Muchas gracias. De verdad que no tengo palabras para agradecerle a ustedes. Déjenme decirles que admiro muchísimo el trabajo que ustedes están haciendo. Yo también me siento orgulloso de compartir profesión con ustedes. Ricardo tiene un hermano que es mi hermano, que hemos trabajado mucho juntos. Por ahí nos conocimos. Bien, como tú dices, bueno, ya en la carrera hemos hecho esta amistad que la verdad que valoro muchísimo. Y agradezco mucho que ustedes me tengan aquí y disfruté muchísimo esta conversación. Y decirle yo sé que hay mucha gente que tiene la aspiración de hacer lo que nosotros hacemos, que primero lo importante es hacerlo con pasión, respetar al público, prepararse lo mejor posible, no dejar de leer y cuidar siempre la manera de comunicar y la dicción. Creo que eso es tan importante para lo que nosotros hacemos. Así que de verdad que feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Kevin. Gracias a ti. ¿Es verdad lo que te decía Alberto? Alberto te va a acuerdo antes. Sí. Que Alberto le decía, porque cuando iban a Santiago, ¿qué vamos a hacer después del juego? Y decía Alberto, no, es que la mujer la Kevin no lo deja salir. No tanto así. Eso no es cierto. Lo que él no te dice es que él iba a los juegos y salía corriendo para Santo Domingo y no daba tiempo a compartir. Para poder compartir. Esa es la parte de la historia que él no cuenta. No me sabía esa historia. Sí. No me sabía esa parte. Siempre que nos encontrábamos él fuera del estadio era, bueno, ya me voy. Entonces después él quería darme cuerda diciendo que era yo. Oye, Kevin, de verdad, gracias a ti por esto. Inmensas. Y esperamos nosotros verte durante 25, 30 años más, lo que te queda de vida, en una cabina de transmisión, que es lo que tú también vives, lo que tú tienes mucha pasión. Dijiste pasión ahorita, y de verdad, a ti se te nota, se te brota en tu voz y en tu semblante cuando haces el trabajo que haces muy bien. De verdad que sí. Espero poder hacerlo por mucho tiempo, siempre y cuando pueda aportar al oyente, al televidente. Cuando uno siente que no puede hacer eso, entonces es como el momento ya de hacerse a un lado. Pero la verdad es que como uno lo disfruta tanto, espero tener la oportunidad de mantenerme por un buen tiempo. Ojalá las ganen. Claro. Faltan muchos campeonatos por ver todavía. Voy al Águila. Señores, hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Quédese ahí, suscríbase, denle like, comparta esto, que lo hacemos con muchísimo cariño y que nos permite llegar a más gente y a esta gran familia que es Abriendo el Juego y Abriendo el Podcast. Hasta la próxima.